Buenos días. Iniciamos nuestra labor informativa en este día miércoles 31 de enero. Se nos va el primer mes del año 2024. Bienvenidos a esta primera edición de Noticiero de Televen. Gracias por acompañarnos, darnos la audiencia y sobre todo involucrarse y participar como lo hacen a diario a través de las alternativas que ofrecemos de redes sociales. Fundamentalmente, lo repetimos, la red social X, antes conocida como Twitter. Por allí, pues pueden canalizar todos sus comentarios, inquietudes y sobre todo le damos relieve a lo que ustedes nos envían sobre esos problemas tan serios de servicios públicos. Bueno, nuestra agenda, como es costumbre, está pues protuberante en noticias. Hay informaciones que son recurrentes, unas que son consecuencia de algo que ya venimos trabajando desde hace tiempo y que hemos días, diría mejor, y que estamos ofreciendo a todos ustedes y que seguiremos sumando, ¿no? Son temas difíciles, son temas delicados y bueno, hay que estar muy pendientes y a la expectativa de lo que pueda pasar, sobre todo con decisiones políticas y también decisiones que puedan tomarse internacionalmente, que puedan afectar y repercutir en el país. Comencemos entonces a ofrecer detalles en este sentido. Bueno, ayer el gobierno de los Estados Unidos, a través de Matthew, creo que Killer, no recuerdo bien el apellido, ya lo corregiremos en su momento, pues vocero del Departamento de Estado, muy calificado por lo demás, renovaba señalamientos sobre la situación venezolana. En este caso, pues él hablaba de que el gobierno de los Estados Unidos está en la disposición de revisar las sanciones si el gobierno venezolano se aparta, se separa del acuerdo de Barbados y de la ruta electoral establecida cuando se firmó ese acuerdo, ese referéndum, ese memorándum de referencia, ¿no? En este caso, habló de retornar con las sanciones sobre la actividad petrolera y gasífera del país. Eso es algo muy sensible, evidentemente. Ya hace 2 días, lo informábamos ayer mismo, se tomó una decisión, bueno, que renueva las sanciones, es decir, retira el alivio que había sobre la empresa Minerven, que está adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana y que además se dedica a la actividad aurífera. Y en este caso, quienes realizan operaciones con esta empresa de la CBQ, empresa del Estado venezolano, tienen hasta el 13 de febrero para cortar relaciones. Bueno, como decíamos ayer, so pena de también penalizaciones en este sentido. El plazo, que algunos lo consideran un ultimátum, que ofreció o ratificó el gobierno de Joe Biden, es hasta el 18 de abril. Decía este vocero del Departamento de Estado ayer, en declaraciones a medios internacionales de comunicación, que aún hay tiempo de corregir, aún hay tiempo de retomar la ruta establecida y las orientaciones en el Acuerdo de Barbados. Esto tiene que ver con respeto a una elección electoral transparente y justa, a la liberación de presos políticos, pero primordialmente el tema está en la inhabilitación de aspirantes a la presidencia o de dirigentes políticos. Esto se afinca fundamentalmente en la declaración del vocero del gobierno de los Estados Unidos en el caso de María Corina Machado, aun cuando Enrique Capriles Radonsky también fue ratificada su inhabilitación por 15 años. Bueno, esto desde luego que llevó a varias reacciones del gobierno venezolano. La primera de ellas de la Cancillería, rechazando el injerencismo, rechazando la pretensión de involucrarse en asuntos internos de otro país, en este caso de Venezuela, recordando que el gobierno de los Estados Unidos pues también tiene sobre sí pesos y señalamientos, como por ejemplo, de alguna forma apoyo o complicidad con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Entonces, primera reacción de la Cancillería venezolana en ese sentido con un comunicado oficial. ¿Qué vino después? Bueno, frente a las advertencias hechas por el gobierno de Biden, el presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, Pedro Tellechea, declaró que estaban preparados para recibir entonces sanciones y que están preparados para resistir cualquier iniciativa que se tome en este sentido. Esto que anuncia que tienen chance hasta el 18 de abril de este año
pues quienes en sus manos tienen decidir cuál debe ser el camino. Pero allí no queda todo. También ayer mismo, frente a estos señalamientos, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez decía y afirmaba de una vez que si se imponen otra vez las sanciones, bueno, sencillamente a partir del 13 de febrero de este próximo mes, que comienza mañana, pues se suspenden los vuelos de repatriación de venezolanos que han venido funcionando desde hace ya algunas semanas atrás en un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y el de los Estados Unidos. Entonces, no repatriarían a más venezolanos que han sido detenidos al cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Hay que esperar que otras iniciativas también en el terreno diplomático puedan surgir en este sentido y también en el terreno petrolero. El presidente de PDVSA asoma que hay clientes para que sigan comprando el petróleo venezolano y también advertía, atención con esto, que Estados Unidos se puede ver perjudicado, sobre todo por el contexto internacional de guerras y de necesidad de energía petrolera, que la tiene Venezuela y de lo suyo mucho, ¿no? En ese sentido. Entonces, por allí van andando las cosas. Pero seguimos este recorrido que ha sido largo. También ayer, en una sesión de la Asamblea Nacional, el presidente del Poder Legislativo venezolano hacía señalamientos muy gruesos, muy fuertes, sobre la conducta y lo que se considera el ultimátum del gobierno de Biden hasta el 18 de abril. Bueno, quienes vieron la intervención escucharon el vigor de las palabras de Jorge Rodríguez y la alusión muy fuerte sobre lo que significaba el lapso y qué tenía que hacer Estados Unidos con ese lapso que ha establecido. Bueno, pero lo más significativo es que anunció la convocatoria a partir del próximo lunes de diferentes factores de la vida nacional. Habló de precandidatas o precandidatos que estén apegados a la Constitución y a las leyes, que quieran involucrarse y participar a partir del lunes en un proceso de consulta, donde también se sumarían factores sociales, universidades, sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. De allí comenzaría a discutirse un cronograma electoral de sugerencia para que entonces el Consejo Nacional Electoral, ya antes de finales de la próxima semana, tenga en sus manos lo que llamó Rodríguez la discusión con el pueblo y que el pueblo decida cuándo debe ser la elección presidencial. Esto apunta, evidentemente, por lo menos la lectura sí lo indica, a que se van a adelantar las elecciones presidenciales. Se habló especulativamente, no ayer, sino desde hace varios días, de una fecha probable en el mes de agosto, un domingo. Habría que buscar un domingo específico. Pero otros señalan que a partir de lo ocurrido con el caso de María Corina Machado y la inhabilitación ratificada por la Sala Político-Administrativa, es muy factible, y ahora que surge la voz del Poder Legislativo a través de su presidente para decir que va a surgir entonces una sugerencia de cronograma electoral que se enviará al CNE para que éste pues decida cuándo serán las elecciones presidenciales. Al parecer, hasta ahora, de acuerdo a estos elementos, no serían en el mes de diciembre. Así que, bueno, importante. Se sumó a este punto de vista a través de redes sociales el propio presidente Nicolás Maduro, señalando que reafirmaba lo dicho por Jorge Rodríguez, o ratificaba y apoyaba lo dicho por Jorge Rodríguez para que entonces se fije una fecha definitiva de la elección presidencial. Por lo demás, el presidente de la Asamblea Nacional invitó a que todos se involucren, incluso empresarios, aparte de sindicatos, precandidatos o precandidatas, y todo entonces va pues dentro de ese camino de anunciarse más temprano, decía Jorge Rodríguez, antes del 18 de abril, que es la fecha límite para que se renueven o sencillamente se suspendan, se retomen las sanciones. 18 de abril se conocería esa fecha. Así que está muy intenso, muy movido. Por lo demás, sobre el caso concreto de María Corina Machado, siguieron pronunciándose individualidades internacionales.
preocupación de gobiernos como el de Guatemala. El gobierno de Gabriel Boric también expresó su punto de vista, contrario a la inhabilitación. También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su preocupación, así como a título, digamos, institucional lo había hecho hace 2 días la Unión Europea. Y así otros factores internacionales se están pronunciando en ese sentido, rechazando la inhabilitación que por decisión tomó el Tribunal Supremo a nivel de la Sala Político-Administrativa. Bueno, pero hay mucho más en esta agenda que, como dije, está abultada de noticias en este cierre del mes de enero. Vamos con algo que ocurrió ayer. En emergencia, las plataformas de la empresa de telefonía Digitel, un intento de hackeo, expresaba en un comunicado Digitel pidiendo además excusas a los usuarios que, bueno, había tenido problemas y dificultades, pero que el servicio en Venezuela seguía fluyendo y había comunicación. En todo caso, se conoció que factores, no sabemos si el hackeo fue nacional o internacional, intentaron, bueno, involucrarse dentro de la red. Atención con esto, pero se garantizó la seguridad de los datos de los usuarios. Eso decía el comunicado de Digitel, pero hay que estar muy pendientes en ese sentido. Seguimos. Bueno, ayer también se conoció un informe del organismo Transparencia Internacional sobre el índice de corrupción en los países del mundo. Lamentablemente, Venezuela vuelve a aparecer y bajando de peldaño, el número 13 a nivel de Siria y Sudán del Sur como uno de los países presuntamente más corruptos del mundo. No ha mejorado su nivel en los últimos años, de acuerdo a la evaluación que realiza Transparencia Internacional. Otro tema, el Darién. Datos dramáticos. Recién habíamos reseñado lo que dio a conocer como información el gobierno de Panamá sobre quiénes y cuántos aproximadamente habían cruzado la frontera del Darién. Pues resulta ser que ayer se conoció la información de Migración Colombia, que tiene unos datos un poco mayores, porque hablaba Panamá a finales del año pasado de algo más de 520.000 durante el año 2023. Pero resulta ser que Migración Colombia lo coloca en, bueno, 539.959, casi 540.000. En su mayoría, atención, venezolanos, en un 67%, 66,95%, casi un 67% de los que cruzaron el Darién durante el año 2023 fueron venezolanos. Otra información también importante dentro de lo nacional es que hubo problemas en el tren Caracas-Valles del Tuy. Problemas con el cableado eléctrico, hubo al parecer un reventón del cableado eléctrico, hay fotografías que se han conocido a través de medios de comunicación social y también se reproducen en redes sociales. Una situación de emergencia que dejó sin transporte a miles de personas que utilizan este medio de transporte terrestre para llegar fundamentalmente a la ciudad de Caracas o regresar a sus hogares en los valles del Tuy. Bueno, y otras informaciones nacionales que iremos sumando en el recorrido de esta primera emisión. Vamos con temas internacionales. Surge desde Brasil lo siguiente. Anuncia el presidente Lula da Silva la destitución de su director adjunto de inteligencia por presuntos vínculos con factores de la inteligencia durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Sugirió que una persona que se suponía trabajando para el gobierno actual, no podía mantener esos vínculos con personas que están siendo investigadas por todo este proceso conspirativo y que se llegó a llamar intentora de golpe contra Lula da Silva. ¿Lo recuerdan? Bueno, en cuanto a la situación de la Franja de Gaza, bueno, anunciaba el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que no cederá en sus espacios y que la guerra no puede culminar hasta lograr los objetivos, como es acabar con el grupo fundamentalista Hamas, grupo terrorista como él lo califica, y además rescatar a los rehenes israelíes que fueron tomados a partir del 7 de octubre cuando el grupo Hamas atacó territorio israelí. Bueno, mientras tanto también el ejército israelí está inundando la cantidad de túneles que construyó durante años el grupo fundamentalista Hamas debajo del territorio de la Franja de Gaza. Los está inundando para ir luego destruyéndolos. Son 450 kilómetros
de túneles, ¿no? Imagínense lo que se movía por allí debajo. Bueno, regresamos a América. Acusación grave, seria, vinculada al proceso electoral de 2006 en México, donde también fue candidato Andrés Manuel López Obrador. Bueno, acusan al cartel de Sinaloa, al parecer con presumiblemente pruebas, dicen las denuncias, que ayudó a financiar la campaña electoral de López Obrador. Esto levantó, por supuesto, una polvareda en México, hay un debate abierto en este sentido. Imaginamos que en su cita diaria con los medios de comunicación lo negará López Obrador, habrá que estar pendientes, pero la acusación es gruesa y al parecer con supuestas pruebas. Bueno, y de Colombia también hay informaciones sobre el proceso de paz. Ya ayer habíamos adelantado algo con el Ejército de Liberación Nacional, hay conversaciones en La Habana y hay que estar pendientes. Vamos con deportes. Bueno, La Guaira lista, ya tomó los refuerzos, 10, entre ellos 3 lanzadores, 3 pitchers, para, bueno, enfrentar el compromiso y la responsabilidad de la Serie del Caribe que comienza mañana en Miami, en el Parque de los Marlins de Miami. El juego estelar a las 9:30 de la noche, de acuerdo a lo que marque el horario, será, y es fuerte, la Guaira, Tiburones de la Guaira versus Tigres del Licey, campeones de la Liga Dominicana, que fueron los campeones de la Serie del Caribe el año pasado, que se celebró aquí en Caracas, en el Estadio Monumental y también en el Estadio de La Guaira.